Guatemala, un país con casi 16 millones de habitantes, de los cuales, según el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el 40 y el 60% son indígenas. Este será el territorio que nos permitirá hoy viajar al pasado, mirar el presente y vislumbrar el futuro de un pueblo que, gracias a una resistencia de más de medio siglo, ha sobrevivido reivindicando la dignidad de los derechos de sus habitantes. Ella es Andrea Ishu, líder indígena, reconocida activista cultural, amante del punk y defensora de los derechos humanos. Será Andrea quien nos guíe en este recorrido por las luchas de ayer y los desafíos que hoy enfrenta este segmento del pueblo maya quiché, uno de los pueblos indígenas más numerosos de América Latina. Fue en este su pueblo, Totonicapán, ubicado a 4 horas de la ciudad de Guatemala, en la región suroccidental del país, donde Andrea nos recibió para contarnos cómo, con el apoyo, la fuerza y el ejemplo de sus ancestros, da la batalla por un mejor futuro para toda su comunidad. Andrea, una movilizadora de causas fundamentales para Totonicapán, para Guatemala y causas necesarias para el mundo entero. Servir a nuestro pueblo, servir a los intereses colectivos, a los intereses de nuestras comunidades. Soy una mujer maya quiché, soy comunicadora comunitaria, soy gestora cultural, soy defensora del territorio, soy rebelde, soy insurgenta y me gusta también entenderme como pues una pueblerina del siglo XXI. Aquí vamos a hablar claro y pelado. ¿Cómo así, mucha, que despertó Guatemala? ¿No se habían dado cuenta que desde hace años salían comunidades indígenas, campesinas, grupos de mujeres y de jóvenes a protestar? ¿De verdad no se habían dado cuenta? Tu voz, tu mensaje, tus reivindicaciones te han llevado a muchos países de América Latina donde nos están viendo en este momento. Hoy, ¿cuáles son esas causas que hacen que Andrea abra los ojos en las mañanas y diga, tiene sentido vivir? Bueno, primero el profundo agradecimiento por la vida que siento. Es también el saberme heredera de un legado muy antiguo, ¿no? Y de sentir en mi cuerpo y que en mi historia y en mi camino pues hay estos futuros ancestrales, esta herencia que viene de mis abuelas, de mis abuelos, y ese agradecimiento que tengo, porque también para mí estar aquí es producto de miles de generaciones previas, o sea, mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi abuela, mis bisabuelos, bisabuelas, tatarabuelos y así para atrás. Entonces se necesitaron por lo menos 3,000 ancestros para que yo esté aquí hoy. El haber nacido en una crisis que se llama Guatemala también me ha mostrado desde las comunidades, desde mi familia, el valor de la creatividad, el encontrarle respuestas más allá de las establecidas para resolver las cosas. Y entonces yo creo en eso y eso me mueve pues creer en la gente. ¿Qué significa para ti hoy ser en este Guatemala, en este Totonicapán, una indígena maya quiché? Es vivir entre mundos, es caminar con la tecnología del siglo XXI y la globalización marcándonos el ritmo todos los días y tratando de recordar que la vida también es otra cosa y que por mucho que me maraville la conectividad y el internet, el hecho de que la tierra siga produciendo flores, comida, es parte también de la esencia de lo que hay que proteger. Y también el tener conciencia de que efectivamente los seres humanos somos una cosa en un entramado muy grande de lo que es la vida y el universo. Entonces el aprender mucho a cuestionar, ¿no? El antropocentrismo, el modelo económico extractivo que destruye la vida para producir dinero, es también parte de esa contradicción de entendernos siendo indígenas, asumiendo nuestra identidad, trabajando por defender la tierra, pero también habiendo nacido en otras condiciones de mundo, en otro momento histórico de los pueblos. Quiero tratar de entender qué significa vivir en lo que tú llamas esa intersección compleja. Uno ve, venimos de Ciudad de Guatemala, mujeres de tu edad,
casi que en una negación radical de sus raíces. ¿Tuviste en algún momento esa crisis? Esa necesidad de sentirse aceptada en otros círculos, la necesidad de negar, yo creo que es tu gran riqueza, que es tu origen, para poder llegar, digamos, a este momento de éxito y de reconocimiento en el que estás hoy. No, yo creo tuve la suerte en mi casa de haber desde chiquita recibido como estímulo de sentirme orgullosa de ser quiché y de nunca contestar al odio racista con vergüenza. Yo soy una indígena, pero me gusta el punk. Yo soy una indígena, pero toco rock and roll. Yo soy una indígena, pero me gusta el cine y hago cine. Yo asumo mi identidad y reivindico mi origen y mi historia, pero también estoy, pues, conociendo de otras culturas. O sea, yo creo que no se trata de construirnos a partir de la negación de otros y de otros, sino a partir de interactuar, de conocer, de compartir, porque eso es lo que a mí me enseñaron mis abuelos, que el ser quiché era, pues, sinónimo de poder coexistir con otras formas, con otras culturas. A mí no me enseñaron a reivindicarme siendo quiché negando a otros, sino me enseñaron siendo quiché comprendiendo la diversidad sobre la que crecí y que en este país hay gente diversa en muchos sentidos. ¿Cuál es ese regalo mayor que te ha dado la vida? ¿O cuál es ese gran valor que tú vehiculas cuando te reivindicas quiché? Bueno, que somos palabra dulce, que somos árbol dulce, que somos bosque, que somos guerreros. Entonces el venir de un legado quiché también es un legado fuerte, porque es un pueblo que tiene una historia larga, documentada, guardada, de gente que fue estratega, de gente que fue artista, de gente que construyó también en el rito y en la oralidad la transmisión del conocimiento. Y entonces, pues cuando uno habla del ser quiché, uno no puede evitar pues hablar del Popol Vuh y de nombrar esa historia larga que narraban los abuelos y abuelas. Explícale a nuestra audiencia qué es el Popol Vuh. Bueno, el Popol Vuh es un documento, un texto histórico que narra pues el origen de la vida según el pueblo quiché. Y entonces, según el pueblo quiché, pues había silencio y lo primero pues fue la palabra de creadores y formadores que trajeron la luz, el agua, la tierra, el viento, los montes, los bosques, ¿no? Y entonces el reivindicar esa historia justamente es seguir nombrándonos ahí, nombrándonos palabra dulce o nombrándonos árbol y sobre todo nombrándonos hombres y mujeres de maíz, seres de maíz. Cuando uno te ve a ti recorriendo el mundo, uno se pregunta si esa conexión ancestral, profundamente valiosa, se mantiene viva en medio de los ajites de una sociedad que desafía todo el tiempo lo ancestral. Sí, venir de una cultura y de una herencia en donde sin que hubiera dinero como moneda de cambio, hubieron otras formas de reproducir la vida, de organizar la vida, de gestionarla, pues muestra que efectivamente hay otras formas posibles de vivir. Y entonces a mí me gusta un poco decirle a la gente como, oigan, podemos salir de la Matrix, podemos encontrar alternativas a este modelo, existen, los pueblos la sostienen, ¿no? En los cuidados colectivos del bosque, en las luchas de las mujeres por mantener vivas las semillas nativas, en los jóvenes que están revalorizando los idiomas a partir de compartirlos con la comunicación y la música, el arte como una herramienta, o sea... Existen, Andrea, porque hay 500 años o más de lucha de un pueblo que ha sido atacado, que ha sido tratado de borrar, que ha sido de alguna manera menospreciado, pero que nunca se dejó pisotear. Y aquí están, cuéntame, ¿qué es Totonicapán? ¿Dónde estamos? Háblame de tu pueblo. Bueno, Totonicapán fue un nombre que se le dio ya luego con la creación, digamos, de la distribución geográfica de los estados-nación. Pero este territorio quiché, pues su nombre original es Trimequenajá, que es como lugar sobre el agua caliente, porque pues cerca de Totonicapán hay unas fuentes termales de agua azufrada natural, que eran muy distintivas también del pueblo y que le dan un valor colectivo. Es un pueblo que en distintos momentos durante la colonia se alzó y se ha movilizado. Es un pueblo de gente que se organiza para defender la vida. Un pueblo en donde el sentido de lo colectivo sostiene la vida
que él ha logrado posesión de un bosque comunitario durante la colonia, logrando un título de propiedad, el título de los señores de Totonicapán, que nos dio la certeza del respeto de nuestras tierras. Bueno, y en este Totonicapán, guerrero, al mismo tiempo organizado, reivindicador, nace y crece una niña que en la adolescencia empezó a implementar un poquito de desorden. Y hay como un primer breaking point ahí en tu vida, del que seguro tus padres se sienten bien orgullosos, pero lo padecieron. Cuéntame ese encuentro de la niña indígena adolescente con el rock, con el cine y con quién sabe cuántas otras travesuras en ese entonces. Bueno, de hecho todo empezó en la infancia. Yo fui una niña lectora y sigo siendo una mujer lectora. Y entonces el tema del gusto por las historias y en la lectura me llevó pues a resaltar en la escuela, en concursos de lectura, en concursos de canción. A mi papá le gustaba mucho cantar conmigo. Entonces a mí me gustaba cantar. Nunca tuve miedo de hablar en público. Entonces desde que pues, niña tenía mucha facilidad para comunicar. Y esto hizo que, pues siendo bastante chavita, tendría unos 10 años por ahí o menos, la Pastoral Social de Comunicación de la Iglesia del Pueblo crea el primer programa de televisión de la iglesia parroquial y pues me invitan a que yo pueda tener un segmento en la televisión local. Y entonces obviamente mucha gente empezó a ponerme atención a lo que yo decía y obviamente vinculaban, ¿no?, a mis papás, líderes reconocidos, gente con trayectoria de servicio. La familia de la que yo vengo es de mucha gente que ha servido en el pueblo en los procesos de agua, como maestros, ¿verdad? Gente muy querida, muy reconocida. Y entonces esto me abre las puertas a mí a otro mundo que es el de la comunicación. Y también me llevó a conocer la censura. Claro. Estábamos ya como el programa tenía mucho rating y la gente lo veía y muchas de las reflexiones que se hacían pues eran también muy críticas de la corrupción en el gobierno y básicamente nos tocó cortar el programa por amenazas de muerte al director del canal hechas desde la alcaldía y la diputación. ¿Cómo conviertes esa indignación en una causa? Pues ya a los 17 años estábamos montando un festival para hablar de poesía revolucionaria, para mostrar cine de denuncia, para empezar como a generar como espacios para conversar sobre lo que pasa en el país y en el pueblo. Y pues yo ya tengo una banda de rock, entonces empiezo como a hacer un montón de activismo alrededor de la cultura y el arte. Y ahí empecé a entender por qué era incómodo. Y entonces luego que me tiraban la policía y el ejército a mi concierto, empiezo a recibir difamación y luego mis papás, ay, estos dicen que son indígenas, pero miren, sus hijas son rockeras, no son indígenas puros. Y era como para mí empezarme a encontrar con esos discursos que era como, pero ¿y este quién se cree para venir a decirme a mí quién soy yo, verdad? Sí. Entonces fue además como, basados en unos estereotipos. Sí, bastante locos para mí. Y entonces el negarnos también a entrar en esa dinámica era como, pues me jodían una vez, ya hacía 3 actividades. No lo dudo, no entonces, lo dudo. Pues esa era como la rebeldía también adolescente de empezar a descubrir cosas, literatura, cine. Es difícil ser la mamá de Andrea. Es ahora una mujer muy comprometida con las causas sociales y eso claro que trae problemas, difíciles problemas con los demás, con los que no les gusta realmente las causas sociales, con los que quieren seguir manteniendo el sistema, con los que no quieren dar trabajo a la gente, con los que no quieren apoyar a la población que realmente lo necesita. Entonces, eso es lo que es difícil, porque Andrea es una mujer luchadora, una mujer con convicciones, una mujer que piensa en los demás. Ha dado continuidad a una lucha de siglos, de mi familia y de otras, en donde desde asumir nuestra identidad étnica para pretender cambiar al Estado es realmente una lucha heroica. ¿Temen ustedes por la seguridad, por la vida de Andrea? Tengo temor de que las maten, porque Andrea es un referente para mis otras hijas. Por supuesto que en un país en donde está prohibido pensar, está prohibido actuar en coherencia con lo que tú crees, tienes la posibilidad de que te maten.
Si tuvieras que resumir, ¿cuáles son esas principales herramientas que ellos como papá y mamá te entregaron para que a pesar de todo y de tanto tuvieras continuado adelante? ¿Cuáles son? El activismo, el trabajo colectivo no se aprende ni en la universidad ni en las lecturas. Se aprende haciendo, se aprende viendo, se aprende mirando a los que lo hacen. Y entonces, pues yo crecí con una mamá y un papá que estaban todo el tiempo viajando por todos lados, haciendo formación política en distintos espacios y a distintos niveles. Y recuerdo mucho una experiencia para mí que fue muy fuerte de salir del pueblo en un proceso de formación sobre qué significa la participación política para los pueblos indígenas. Y recuerdo que fui a una comunidad con mi papá que se llamaba Cetoña, una aldea. Y la pobreza que yo vi ahí me dolió tanto. Otro punto de quiebre. Uf. Y entonces el pensar que luego uno, cuando viaja por el país y sobre todo cuando está en la ciudad de Guatemala, se encuentra con sectores de población en donde hay sobreabundancia, en donde hay gente que no se desplaza a pie sino en helicóptero, en donde uno ve cómo hay grandes extensiones de tierra que están, uno, sin usar, o dos, empezando a ser usadas para monocultivos, y hay familias enteras que no tienen qué comer. Tú vas y ves esa realidad, pero en tu universo, tener un techo y una casa era normal, era como un derecho básico. ¿Qué genera eso en ti? Me generó mucha indignación. Yo recuerdo haber llegado ahí y haber visto las viviendas de cartón, de lámina, de plástico. Hay hambrunas en Guatemala. Hay hambrunas. El ver a los niños que se les veían sus costillitas o que tenían las pancitas llenas de lombrices. Entonces, obviamente eso es como fuerte. Y entonces yo sí seguí profundizando en esa investigación, en las lecturas. Me topé con un montón de literatura y recuerdo haberme topado con un libro que para mí fue fundamental, que se llamaba Guatemala, Linaje y Racismo. Y lo escribe además una mujer que venía de las familias, ¿no?, de plata, Marta Elena Casaus. Entonces, para mí, como tener acceso a esa literatura, pues siendo bastante joven y empezando a preguntarme y a responderme las preguntas de por qué hay hambre, por qué hay desigualdad, por qué pasan estas cosas, me hizo entender que desde hace 500 años aquí vinieron algunas familias que decidieron que esto era suyo y que tomaron por esclavas a las personas que ya habitaban estos territorios y que las siguen viendo con desprecio y que creen que no tienen alma y que creen que no valen y que creen que son animales de carga. Para mí eso fue impresionante. Creciste en una Guatemala donde hubo un genocidio indígena innegable, donde las élites y de alguna manera los dictadores se repartían el país de vez en vez. Sí. Y empezaste tú a ser parte de unas manifestaciones y te empezaron a ver a ti liderando unas manifestaciones que implicaban peligro, sin lugar a duda. Y llega la masacre de Alaska. Cuéntanos ese recorrido para ese día que sin duda marcó para siempre tu vida. Bueno, pasa que los estudiantes normalistas convocan a movilizaciones para pedir que no se cierren las escuelas normales y son reprimidos con brutalidad. Hubieron muchos jóvenes que terminaron con heridas graves, algunos asesinados por los operativos policiales. Y entonces ya los padres de familia en Totonicapán van a la autoridad indígena. Hay mucha molestia por la reforma constitucional, hay mucha molestia porque Totonicapán tiene 20 años de pelear con la empresa de energía eléctrica porque da mal servicio, cobra tarifas caras. Entonces, bueno, se convoca una movilización masiva el 4 de octubre. A las zonas urbanas, digamos como la que yo habito, nos tocaba ir a Cuatro Caminos, que es una intersección en la carretera interamericana, y otras comunidades van al kilómetro 169, la cumbre de Alaska, otros van a otros puntos de la carretera, digamos, pero es todo sobre la interamericana. Cerca de las 3 de la tarde del 4 de octubre, los vecinos que estaban cubriendo el kilómetro 169 relatan cómo ven que camiones del ejército en la vía contraria llegan a alta velocidad, bajan de los camiones del ejército y sin un mecanismo protocolario de acercamiento, sin mediar palabra, empiezan a tirar bombas lacrimógenas contra la gente. Las autoridades comunitarias corren
con la vara como para decir, tranquilos, aquí estamos organizados, hay que dialogar, y abren fuego. Como lo resumiría uno de los vecinos sobrevivientes, era como estar en una película de Ramboseño, me dijo, cuando yo le pregunté qué fue lo que vivió. Porque era una fuerza desproporcionada, o sea, eran armas de alto calibre contra abuelitas, abuelitos, niños, señores, señoras que estaban en la carretera. Andrea, ¿tú puedes garantizar que en las manifestaciones, y me toca ser de abogado del diablo, no habían personas armadas? No hay, nunca. La gente llevaba su tortilla, llevaba su comidita, está sentada en la carretera, o sea, nuestra fuerza es colectiva y la lucha siempre ha sido no violenta. Entonces, Totonicapán tiene décadas de salir en movilizaciones fuertes y nunca había sido armada, nunca ha sido armada y nunca había sido reprimida de esta manera. Yo quisiera que fuéramos a ese lugar, para que ahí, con los espíritus que seguramente viven y te acompañan de las personas que no están, recordemos ese episodio con el único objetivo de rendirle un homenaje a las personas que en Guatemala y en toda América Latina siguen luchando por su territorio. Bueno, para mí estar aquí es un agradecimiento por la vida de los que sí estamos, pero también un profundo compromiso por la justicia para quienes sus vidas fueron arrebatadas a la fuerza. Son 7 años de impunidad, son 7 años de luchar en un sistema de justicia que hace algunos meses dejó libres a los autores materiales de la masacre, que se ha negado a vincular a los autores intelectuales, que son pues, el general Otto Pérez Molina, el general Mauricio López Bonilla, el general Ulises Anzueto, quienes eran el presidente, el ministro de Gobernación, el ministro de la Defensa, quienes le dieron la orden a Juan Chiroy de venir a masacrar al pueblo. Entonces es 7 años de impunidad por la violencia del Estado contra el pueblo de Totonicapán. Andrea, ¿dónde estamos en este momento? Bueno, estamos en una de las partes que conforma el bosque comunal de Totonicapán. ¿Qué significa este bosque para ustedes? La vida. Andrea, hay un momento también importante en tu vida, que es cuando tu comunidad te da el bastón de mando y te conviertes, entre muchas otras cosas, la guardiana de este bosque. Bueno, justo después de la masacre de Alaska del 4 de octubre del 2012, bueno, a finales de octubre de ese mismo año, se acercan las autoridades comunitarias de mi zona, de mi comunidad, que es la zona Independencia, la zona 2, y pues me encomiendan la tarea de representar a mi comunidad como delegada y promotora de ambiente y recursos naturales. Obviamente el activismo vinculado con la comunicación, con la gestión cultural, pues ve la comunidad que aún siendo joven pues ya tengo experiencia para hacer cosas. ¿Qué responsabilidad recibes cuando recibes el bastón? El tener la responsabilidad del bosque sí representó un reto grande. Primero porque es cuidar de un patrimonio colectivo que enfrenta amenazas que van desde la tala ilegal hasta las licencias de exploración minera. Entonces, bueno, fue realmente también un despertar de lo que implica el servicio comunal, de lo que significa el trabajo para la vida y del valor profundo que tiene el servicio comunitario en las personas y en las comunidades, ¿no? Finalmente, Andrea, ¿qué te ha enseñado a ti como mujer, como líder y como una indígena maya quiché este camino que escogiste de liderazgo? ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje? Hay muchos, pero para mí el aprendizaje de haber sido autoridad indígena en Totonicapán es que efectivamente el servicio a la comunidad, el servicio a la colectividad es para el futuro, es tomar conciencia de que somos la memoria antigua que es futuro y de cómo de todos estos saberes que nosotros heredamos, de estos bastones de mando que han visto la historia de nuestro pueblo, pues también nosotros podemos heredar información importante, acciones importantes para las generaciones que vienen. El tener certeza de que este modelo de vida sí garantiza la vida.
O sea, este modelo garantiza el futuro no solo para los seres humanos, sino para toda la vida del planeta. Entonces, el tener un profundo valor por lo colectivo y lo comunitario, creo para mí fue como la más poderosa enseñanza de este servicio comunal. Comunidades, unidad para los 48 cantones, para que nada ni nadie pueda generarle daño a nuestra organización ancestral. Honremos pues la vida y la sangre de nuestras abuelas y abuelos, honremos pues la vida de los mártires del 4 de octubre. ¡Que viva el pueblo de Totonicapán!